este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga. Lo consideramos un grande privilegio estar aquí presentando el mensaje de Dios para que todo aquel que en el Hijo de Dios cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios dio su Hijo. Y hoy vamos a oír de este Hijo de Dios, pero a través de las ofrendas del pueblo de Israel. En tiempos antiguos, el pueblo de Dios se llamaba Israel. Dios va a tratar todavía con esta nación, pero por lo pronto ha abierto la puerta a todo el mundo creer en el Hijo de Dios y ser parte de su pueblo. Pero en tiempos antiguos, Dios llamó a Abraham y por Abraham hizo una nueva nación, Israel, para poder tener comunión íntima con este pueblo propio, suyo propio, Israel. Comunión ellos con Dios y Dios con ellos. Una relación íntima. Pero el problema que en aquel entonces experimentaban y hoy día es igual, todo ser humano es pecador. Los israelitas eran pecadores. Y entonces para poder disfrutar comunión con Dios, es necesario que habría un sacrificio por el pecado. Y entonces esto permitiría perdón de los pecados y reconciliación con Dios, tanto en tiempos antiguos como en tiempos, como vamos a ver, modernos, el tiempo presente. Pero hablando de las lecciones de las ofrendas de Israel, es el título de nuestro mensaje. Vamos a ver cómo estas ofrendas o estos sacrificios que tuvieron que hacer por sus pecados para poder tener perdón de Dios y comunión con Dios, así también en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, de Jesucristo en adelante, estas ofrendas, estos sacrificios de Israel, proveen lo que llamamos un tipo, una figura del sacrificio único y suficiente que Jesucristo iba a hacer todavía en tiempos futuros. Los israelitas hicieron millones y posiblemente billones de sacrificios a través de su historia en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo, del cual estas ofrendas, estos sacrificios nada más eran tipos, figuras, pero Jesucristo vino hace 2000 años e hizo un solo sacrificio por todos los pecados de todo el mundo, de toda persona en todo el mundo. Entonces hay muchas lecciones que podemos aprender de las ofrendas y sacrificios, los sacrificios de Israel, que nos señalan lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros para poder tener comunión con Dios, una relación personal con Dios y una vida eterna con Dios en el cielo. Bueno, entonces hablando de lecciones de las ofrendas de Israel, vamos a basar este estudio breve sobre el libro de Levítico. Vamos a tomar nuestra información principal del tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Estamos en capítulos 1 al 7, que todo en capítulos 1 al 7 hablan de las ofrendas o los sacrificios de Israel para poder tener acceso a Dios, perdón de pecado y reconciliación y una relación íntima y estrecha con Él como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos de las ofrendas de Israel? Número 1, dice que sus sacrificios, sus ofrendas, fueron tomadas de ganado vacuno u ovejuno. Noten la palabra ovejuno. Dice en capítulo 1, versículos 1 y 2 de Levítico: Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Ovejuno aquí habla de entre las ovejas. Y es interesante cuán frecuentemente el Antiguo Testamento habla de ovejas, entre otros animales, pero ovejas de manera muy especial como una ofrenda o sacrificio a Dios por el pecado, o por otro, sí, por el pecado. Un ejemplo grande sería en los tiempos de la Pascua, cuando todo primogénito en Egipto iba a morir como juicio de Dios, pero Dios ordenó para el pueblo de Israel que tomaran un corderito sin defecto y lo sacrificaran. Y tomaran su sangre y aplicaran su sangre en el dintel y en los postes de sus puertas, para que cuando Dios pasare por el pueblo de Egipto en aquella noche de juicio y mortandad de todos los primogénitos, al ver Dios la sangre en las puertas y en el dintel de las casas de los israelitas, iba a pasar por estas casas y no matar a ninguno. Estarían a salvo los primogénitos en aquellas casas. ¡Wow! Y todo por medio de un cordero, un corderito. Pero también la Biblia dice que en el Nuevo Testamento Jesucristo es la Pascua. Él es es el cordero ofrecido para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no vaya a la destrucción eterna, no muere eternamente, alma y cuerpo en el infierno, en el lago de fuego, como enseña la Biblia muchas veces. Pero bueno, Jesucristo es la Pascua, el Cordero ofrecido por nuestros pecados en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Levadura habla de pecado. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ahora está hablando referente a creyentes en el Señor Jesucristo. Dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Jesucristo, dice Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús viniendo a él, ¿qué exclamó? Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque todos aquellos Pascuas o corderos ofrecidos año tras año, todos aquellos corderos ofrecidos en el tabernáculo de reunión donde Dios se encontraba con el pueblo de Israel, las multitudes de ovejas que fueron ofrecidas año tras año, día tras día, por sacerdotes imperfectos, hombres pecadores ofreciendo sacrificios imperfectos, eran animales. Pero gracias a Dios que por fin llegó el cumplimiento de estas figuras o tipos nada más que anunciaban el sacrificio perfecto, final, único, suficiente y eterno. Jesucristo, el Cordero de Dios, levantado sobre la cruz, ofreciéndose por ti y por mí, por nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. 1 de Juan 2:2 y Juan 1:29. Gloria a Dios por el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, una vez para siempre en la cruz del Calvario. ¿Qué lección, primera lección podemos aprender de las ofrendas de Israel? Número 1, tenían que ser tomadas de ganado vacuno u ovejuno, y Cristo es
nuestro Cordero ofrecido por nuestros pecados. Pero en segundo lugar, lecciones de las ofrendas de Israel. Tenía que ser esta ofrenda en Levítico capítulo 1 versículo 3. Está hablando en este caso de un sacrificio muy especial. Dice holocausto, que era un animal quemado del todo. ¿Y qué dice en esta segunda lección? Versículo 3, Levítico 1:3. Y si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto. Entonces, en segundo lugar, las ofrendas del pueblo de Israel tenían que ser sin defecto. Varias veces dice esto en Levítico capítulos 1 al 7. Sin defecto, sin defecto, sin defecto, sin defecto. Enteros, completos, no faltando un miembro. Es traducido esta palabra íntegro, perfecto, recto, sin tacha. Un animal digno de Dios. Digno de ser un símbolo, un tipo, una figura del sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que iba a ser un sacrificio sin defecto alguno, porque fue ofrecido este sacrificio de Jesucristo. Él era el Hijo de Dios, es decir, Dios manifestado en forma humana. Dios no tiene pecado, entonces el Hijo de Dios no tuvo pecado y su sacrificio entonces fue sin defecto y así capaz de recibir el juicio por nuestros pecados y quitar este juicio de nosotros y perdonar todo nuestro pecado y reconciliarnos con Dios. Gracias a Dios. Mire, 2 de Corintios en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 21, dice acerca de Dios el Padre, acerca de Jesucristo, dice, al que no conoció pecado. Jesús nunca conoció pecado. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros los pecadores, Dios el Padre le hizo pecado a su propio Hijo, cargando todos nuestros pecados en su Hijo en la cruz. Al que no conoció pecado, Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros su Padre lo hizo pecado en la cruz, cargando con todo nuestro pecado, para que nosotros los pecadores, creyendo en Él y aceptándole como nuestro Salvador personal por fe, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, perdonados y declarados justos delante de Dios el juez, por medio de la fe en Cristo y su sacrificio sin defecto en la cruz por cada uno de nosotros. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos demuestra que el sacrificio de Jesucristo fue infinitamente mejor, palabra clave en Hebreos, mejor que todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Y también Jesucristo como gran sumo sacerdote, infinitamente mejor que todos los sacerdotes humanos pecadores en el Antiguo Testamento. Hebreos 4, versículo 14 y 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos después de su resurrección y se sentó a la diestra del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe en Él, los que hemos creído en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades humanas, sino tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Gloria a Dios. Jesús nunca pecó y por eso Él pudo ser el sacrificio perfecto por todo el pecado de todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también pudo y puede, en este momento pudo ser nuestro sumo sacerdote delante del Padre, único sacerdote necesario delante del Padre por su sacrificio único en la cruz. Gloria a Dios, se ofreció a sí mismo al Padre sin pecado. Hebreos capítulo 7, por eso puede salvar a todo pecador que cree en Él y su sacrificio único en la cruz para su perdón y salvación, y intercediendo a la diestra del Padre, Jesús puede salvar perpetuamente, eternamente, completamente al que cree en Él y se acerca a Dios por Él y solo por Él. Hebreos 7, 25 y 26 dicen: por lo cual Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre a la diestra del Padre para interceder por ellos, único mediador entre Dios y los hombres. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho, después de su resurrección y ascensión al Padre, sentado a la diestra del Padre, hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Hay un sacrificio sin defecto que limpia de todo pecado. Cualquier pecado puede ser limpiado de tu conciencia, amigo, amiga, de mi conciencia por la fe en Cristo y lo que hizo en la cruz. Un sacrificio perfecto y sin defecto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios su Padre, cuánto más limpiará esta sangre vuestras conciencias, cargadas de culpa y de condenación. Pero esta sangre limpia de todo pecado, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Puede ser obras religiosas que son muertas, que no salvan, que no ayudan a llegar a Dios, o a obras muertas en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero esta sangre limpia al pecador que cree en Cristo y le acepta a Él y su sacrificio único para su perdón personalmente. La Biblia dice: cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, en novedad de vida, como nuevas criaturas sirviendo a Dios por medio de la sangre de Cristo, limpiados de todo pecado. ¡Qué sacrificio tan maravilloso! Un sacrificio sin defecto. Entonces, hasta aquí hemos visto dos lecciones de las ofrendas de Israel, el pueblo de Israel en tiempos antiguos. Número 1, tomado de ganado vacuno u ovejuno, y Cristo es la oveja o el cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nuestros tiempos, de Cristo en adelante, de su sacrificio en la cruz en adelante. Número 2, estas ofrendas de Israel tenían que ser sin defecto, y gracias a Dios, el sacrificio de su Hijo en la cruz, dice Pedro, vamos a agregar un texto más, es demasiado bueno. Primero de Pedro 1, 18 y 19, el sacrificio de Cristo fue sin defecto. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto nos rescata
de la idolatría que es vanidad, del pecado que es vanidad, de las tradiciones de los hombres que es vanidad. Y dice, rescatados ahora con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios, el Padre, por medio de Jesús su Hijo. Pero en tercer lugar, estas ofrendas de Israel, dice en Levítico capítulo 1, versículo 3, tenían que ser ofrecidas de la voluntad propia, por voluntad propia del que sacrificaba, del pecador que ofrecía su sacrificio, de su voluntad, nada a fuerzas. Dice, versículo Levítico 1, 3, dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, de su voluntad. Y gracias a Dios, amigos que están oyendo, viendo este programa, contemplando el sacrificio sin par, único y suficiente de Jesucristo en la cruz. Su sacrificio, su ofrenda en la cruz fue voluntario. El Padre le envió en su perfecta voluntad. El Cristo aceptó la voluntad de su Padre. Y dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie, dice en versículo 18, me la quita, hablando de su propia vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y sí, Jesucristo de sí mismo, de su propia voluntad, en obediencia a la voluntad de su Padre, se ofreció a sí mismo voluntariamente por ti y por mí, por amor a tu alma y mi alma, para pagar por tus pecados y mis pecados. Y recuerdan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio, amigos, es suficiente para cada uno de nosotros, suficiente para ti. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, habiendo sido celoso y religioso como judío, rechazando a Cristo, en el día que creyó, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante, Gálatas 2:20, él dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal aquí en la tierra, lo vivo en la fe o por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo voluntariamente por mí. Ojalá que usted, amigo, amiga, al oír este programa, al oír estas palabras de Dios, de Jesucristo en la palabra, contemplando su sacrificio por usted, pueda decir, hoy yo creo que Él se entregó a sí mismo por mí. Me arrepiento del pecado que le hizo morir en la cruz por mis pecados y le acepto y su sacrificio para mi perdón y salvación. Me entrego a ti, Señor, y te recibo a ti como mi Salvador personal. Te diste por mí voluntariamente, yo me entrego voluntariamente a ti y abro mi corazón para recibirte para mi perdón. Perdóname y sálvame por amor a tu sacrificio en la cruz por mí. Y por gracia serás salvo por medio de la fe en Cristo, no por obras, para que no te gloríes. No, será el don de Dios en ti, Cristo en ti, como tu Salvador personal. Pero además de todo esto, este sacrificio tenía que ser, llegó a ser, fue de olor grato para Jehová Dios. Increíble, esta es la cuarta lección de las ofrendas de Israel. Fue una ofrenda de olor grato para Jehová. Mire, capítulo 1, Levítico 1:9, dice, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es decir, quemado del todo, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Subía el humo y Dios, viendo una expiación satisfactoria, o es decir, una satisfacción, un pago
por el pecado del pecador, estaba contento en recibir este sacrificio y poder perdonar al pecador. Pero estaba más contento, yo creo, y escucha este punto, porque al oler el olor grato de este cordero ofrecido por los israelitas, pues Dios estaba pensando en el sacrificio que iba a ofrecer su Hijo en la cruz unos siglos más adelante, enviándole para morir en la cruz como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el sacrificio de Cristo fue también de olor grato a su Padre. Efesios 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Amigos, la verdad es, Dios no acepta ningún otro sacrificio que su propio Hijo en la cruz por nuestros pecados y para nuestra salvación. Puedo repetir esto: Dios no huele como olor grato, olor fragante en ningún otro sacrificio, no acepta ningún otro sacrificio por nuestros pecados ni para nuestra salvación, sino solo el sacrificio de su Hijo en la cruz. Hechos 4:12: en ningún otro que Jesús hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate. Aquel sacrificio que pagó por los pecados del mundo, y los que aceptan este sacrificio son liberados de la condenación eterna y son reconciliados con Dios, perdonados de todo pecado. Amigo, quizás dices: ¿cómo hago propio, recibo este beneficio de este sacrificio para mis pecados? Ahora la quinta lección, y escucha bien, por favor, te dice cómo recibir a Cristo y apropiar su sacrificio por tus pecados y para tu salvación. Levítico capítulo 1, y vamos a ir a su versículo 4. En nuestra quinta lección de las ofrendas de Israel, tenían que ser ofrecidas con el pecador poniendo sus manos sobre la cabeza de su sacrificio. Dice Levítico capítulo 1, versículo 4: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que poner su mano sobre la cabeza del holocausto, del sacrificio que se ofrecía por el pecado. Es como si dijera la persona poniendo su mano sobre su sacrificio, es como si declarara y confesara: yo he pecado y yo debo morir por mi pecado. La paga del pecado es muerte, y muerte física y muerte eterna. Yo he pecado y debo morir, pero este animal, Señor, que estoy ofreciendo a ti, va a morir en mi lugar como mi sustituto. Gracias a Dios. Y ahora estoy dependiendo, Dios, de este sacrificio para mi perdón y mi reconciliación contigo. Y así ofrecía poniendo su mano sobre su sacrificio. Amigo, amiga, sin Cristo, sin paz con Dios, sin esperanza después de la muerte, solo esperando la condenación después del juicio venidero. Hay un sacrificio, y es único, y es suficiente por todo su pecado. Gracias a Dios. ¿Cómo puedo apropiar este sacrificio? Obviamente, Jesucristo no está aquí físicamente. No puedo poner mis manos sobre su cabeza allí en la cruz hace 2000 años, ya pasó. Pero sí puedo oír del sacrificio
del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Puedo leer o oír su palabra y creer. Y decirle a Dios, confesar mi pecado y decir como aquel en el Antiguo Testamento: Dios, yo he pecado contra ti. Yo merezco morir física y eternamente. Pero Dios, yo creo de todo corazón que tu Hijo amado Jesucristo vino al mundo y murió en mi lugar como mi sustituto en la cruz. Y ahora, Señor, yo pongo toda mi dependencia, mi confianza, mi fe en tu Hijo y lo que hizo en la cruz para mi perdón y salvación. Y es como si estuviera poniendo mi mano sobre la cabeza de Cristo muriendo a la cruz, diciéndole: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Acepto lo que tú hiciste por mí y todos mis pecados, y de todo corazón creo hoy. Y acepto hoy lo que tú hiciste por mí. Te alabo, Dios, por lo que diste por mí. Jesús, por lo que tú diste por mí, tu propia sangre en sacrificio por todos mis pecados. Te acepto por fe y me entrego a ti para que vivas en mí como viviste en el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas tú vivirás en mí como mi Señor y mi Salvador. Gloria a ti. Acéptale, amigo, dile que lo aceptas, pero con un arrepentimiento genuino de tus obras muertas en el mundo y el pecado, y tus obras muertas en la religión, sin Cristo y sin fe solo en Él para tu salvación. Y acéptale. Dile, Él ve tu corazón. Si crees, dile que lo aceptas y te entregas a Él para siempre, y que el resto de tu vida será por Él y para Él y su gloria. Que Dios bendiga estas lecciones de las ofrendas de Israel, señalando a Jesucristo como único y suficiente sacrificio por nuestros pecados en estos tiempos. Que Dios les bendiga.